penal. Y sí, era un tema, un problema que a mí, vamos a decir, me llamaba mucho la atención y quise investigar sobre el tema. Me sirvió porque, bueno, investigué mucho antes de tener la materia de derecho penal y llegué a la materia con mucho más conocimiento que, bueno, personas o compañeros que no habían estudiado sobre el tema. Es decir, por eso le digo que tiene una importancia también académica y personal muy enriquecedora la investigación. Pero luego fui dándome cuenta que dentro del derecho público, de donde se encuentra el derecho penal, lo que a mí más me gustaba era el derecho constitucional. Es decir, siempre uno tiene que identificar el campo o la materia general que a uno le interesa. Es decir, si a mí me interesa el derecho civil, elijo el derecho civil. Si a mí me interesa la macroeconomía, elijo la macroeconomía. O si me interesan las políticas públicas, elijo las políticas públicas. Y luego comenzamos entonces a profundizar y hacer una lista de temas un poquito más específicos que llamen mi atención. Haciendo ese mismo ejercicio, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el derecho constitucional, pero el campo más específico que a mí me gusta es el tema de la separación y la organización de los poderes, ¿verdad? Es decir, dentro del ámbito constitucional uno podría, por ejemplo, irse más hacia el ámbito internacional, ver el tema de los derechos humanos, ver el desarrollo de los derechos, si nuestra constitución, por ejemplo, reconoce derechos que son modernos, si nuestra constitución se quedó un poco atrás con los derechos que se reconocen en ella. Pero a mí lo que más me interesa, esto lo hablo de mi punto de vista personal, es lo que es la organización del poder. Es decir, cómo organizamos el poder para que este poder funcione y se garanticen esos derechos que están consagrados, ¿verdad? No persigo tanto la consagración de nuevos derechos, sino, vamos a decir, una correcta organización del poder para que se garanticen los derechos que se consagren. Bueno, entonces, primero elegimos el campo, la materia general, eso siempre es lo más importante, y luego comenzamos a profundizar y hacer una lista de temas específicos que llamen mi atención. ¿Qué es útil para ello? O sea, cómo uno podría hacer eso? Bueno, siempre es una buena idea identificar problemas, es decir, nosotros cuando salimos a la calle, cuando leemos las noticias, siempre existen, o sea, de todos los problemas que existen en el mundo, siempre hay algunos problemas que nos llaman más la atención. Lo mejor sería identificar esos problemas que nos llaman más la atención, es por algo, y querer, vamos a decir, siempre tenemos dudas y preguntas acerca de esos problemas. Es decir, ¿cómo solucionamos esos problemas que a nosotros nos interesan? ¿Cómo solucionamos esos conflictos que nosotros vemos? Porque capaz yo vea algunos conflictos y Regi o Albert, ¿verdad?, vean otro tipo de conflictos y eso es lo que realmente enriquece, vamos a decir, el mundo, ¿verdad? Así mejora la ciencia, así mejora también nuestra calidad de vida y nuestra convivencia. ¿Verdad? Entonces, bueno, identificamos problemas, cuáles son los problemas que nos llaman la atención, conflictos, ambigüedades, es decir, cuando una cuestión no está muy clara, ¿sí? Ejemplo, voy a decir, ¿se puede la reelección por vía de la enmienda o se puede solamente por la reforma? Hay gente que dice, bueno, la sociedad capaz, en la sociedad capaz existe algún tipo de ambigüedad donde no esté claro cuál es la vía correspondiente, por ejemplo, para la reelección presidencial. Entonces, bueno, a mí me interesaría saber eso y escribo un ensayo como para aclarar esa ambigüedad, ¿sí? Y luego todos los otros asuntos que llamen nuestra atención o nos intriguen. Es decir, las cosas que nos llaman verdaderamente la atención son importantes. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros seamos consistentes con nuestro tema, que no nos aburra, que no sea un tema que hoy nos llame la atención y mañana nos deje de importar o nos aburren. Siempre es lo mejor elegir algo que realmente nos gusta o nos apasiona. Y eso puede ser, o sea, hay un campo infinito de asuntos. Y otra cosa súper importante es que, que el asunto que yo quiera escribir o el tema sea un tema inédito, es decir, que no se haya abordado todavía, que sea original, pero no solamente puede ser el tema, sino también nuestra perspectiva. Es decir, puede ser muy importante escribir sobre algo bueno, ya existe demasiada literatura al respecto, pero no va a aportar lo mismo que escribir sobre algo que nosotros identifiquemos algún problema que nadie haya investigado o nadie nos haya dado una respuesta o cómo solucionar ese problema, cómo solucionar ese conflicto, cómo se soluciona esa ambigüedad que nosotros vemos hoy en el mundo, ¿verdad? Entonces, que sea inédito, que sea original,
no solamente que es una exigencia que ponen la mayoría de las revistas, es decir, que no se haya publicado, ¿verdad? Sino tiene que ser un tema o una perspectiva que sea original, ¿verdad? Eso sería mucho mejor que escribir solamente sobre algo, vamos a decir, hacer como un reporte sobre algo que es decir, eso no constituiría un ensayo, por lo menos, sí podría constituir más bien un artículo, ¿verdad? O un reporte o un resumen, etcétera, etcétera, pero para el ensayo se espera que el tema sea inédito o que sea original. El tema o la perspectiva. Bueno, pasamos a la otra pregunta que responder, que es ¿cómo comenzamos a escribir? Para comenzar a escribir un ensayo, bueno, primero hay que saber de qué se trata, ¿verdad? Es decir, ¿qué es un ensayo? El ensayo es un tipo de texto que se caracteriza por una estructura súper libre, es decir, existe una gran libertad de forma. Y ahí pongo como ejemplo que puede ser un ensayo con título o sin título. Es decir, yo muchas veces escribí ensayos y se me dificultaba un poco encontrar los títulos que a mí me parezcan los títulos pertinentes. Entonces, sencillamente yo dividí el texto en artículos romanos, ¿sí? Primer capítulo, después segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto, quinto, etcétera. Es decir, era un texto, un ensayo sin título, no había ningún tipo de título, solamente estaba el título principal, lógicamente tiene que tener el título principal, el resumen, la introducción y luego es todo un texto que solamente se dividía, por ejemplo, en números romanos. Eso muchas veces nos puede aliviar el trabajo cuando nos estamos encontrando palabras que puedan englobar o dividir de manera estricta, vamos a decir, nuestra obra. Dividir en títulos, lógicamente, restringe un poco la libertad de cómo nosotros presentamos, de la estética de nuestro trabajo. En cambio, cuando nosotros dividimos en capítulos, eso nosotros podemos asumirla con total libertad. Es decir, puede ser un punto a favor. Así, queremos más libertad, lo hacemos sin títulos. Y si queremos un poquito más de organización, ¿verdad? Y que sea un poco más fácil para el lector a veces, podemos elegir con títulos, ¿verdad? Y poner siempre poner los temas que sean pertinentes con el título. El ensayo, por más de que se caracterice por una gran libertad de forma, tiene igualmente una estructura básica, ¿verdad? Cualquier tipo de ensayo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Por más de que eso no se presente expresamente así. Por más que nosotros no le pongamos el título de introducción, no pongamos un título de desarrollo y no pongamos un título de conclusión, se entiende de que el ensayo siempre sigue esa forma. En la introducción, básicamente lo que uno tiene que hacer es presentar el trabajo, presentar la idea, el problema que uno va a abordar y siempre tiene que contar por lo menos con un interrogante, ¿sí? Con un interrogante, es decir, una pregunta que nosotros queremos responder. En la introducción, entonces, podemos preguntarnos si se podría establecer la reelección por la vía de la enmienda, ¿sí? Y en la conclusión, básicamente, vamos a utilizar todo el ensayo para llegar a esa respuesta. Es decir, si se puede o no establecer la reelección presidencial por vía de la enmienda o solamente es a través de la reforma. Y ahí empezamos con el tema de la importancia. En la introducción siempre tiene que estar la importancia de por qué nosotros estamos escribiendo sobre esto, por qué es importante conocer, por qué es importante aclarar las dudas sobre este tema que nosotros estamos proponiendo, por qué es importante responder esa pregunta que nosotros vamos a abordar. Y las consideraciones sobre el tema que es, por ejemplo, bueno, ahí podría ser una enumeración de las cosas que nosotros vamos a abordar, puede también haber una aclaración bueno, si vamos a hablar no solamente sobre derecho o economía, si vamos a incluir aspectos sociológicos, ¿verdad? De datos, etcétera, etcétera. Entonces en la introducción uno va presentando el tema a medida que el lector sepa lo que le espera en el desarrollo y sepa lo que le espera, sepa más bien lo que le espera en el desarrollo, ¿verdad? La conclusión siempre se mantiene, vamos a decir, incógnita hasta llegar a la conclusión en sí. Bueno, el desarrollo consiste en todo lo que es el abordaje, o sea, el desarrollo es todo lo que no es la introducción y es todo lo que no es la conclusión. Es decir, el desarrollo
aglutina todo el abordaje argumental del ensayo. Es decir, ahí se ve el punto de vista personal, es decir, uno va desarrollando su perspectiva, va introduciendo el tema, va desde la introducción hasta el final, ¿verdad? Va citando las fuentes, analiza las distintas opiniones que hay en la literatura, en la academia, en la opinión pública sobre el tema. Puede, lógicamente, respaldar todo lo que uno dice con datos, ¿verdad? Con gráficos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es la información en general, las reflexiones, todo eso va en lo que es el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo nosotros podemos dividirlos en títulos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, por ejemplo, quedándonos otra vez con ese tema de la reelección presidencial, en el desarrollo sí o sí vamos a hacer un aspecto, bueno, un análisis normativo, vamos a hacer un análisis sociológico, vamos a hacer un análisis político, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la conclusión es básicamente la respuesta a esa interrogante que nosotros hemos introducido en la introducción, ¿sí? Entonces, no se olviden, en la introducción siempre se ponen las interrogantes, ¿verdad? La pregunta que nosotros queremos responder, por lo menos una pregunta tenemos que responder, o pueden ser una o más preguntas. La importancia de investigar el tema que estamos investigando, de publicar el tema que vamos a publicar y las consideraciones específicas sobre cómo vamos a desarrollar el ensayo. En el desarrollo va todo lo demás, ¿verdad? Y lógicamente en la conclusión es básicamente la conclusión suele ser breve, es decir, estrictamente uno se debería ajustar a responder la interrogante o las interrogantes. Y el ensayo se caracteriza por ser generalmente breve, es decir, pueden existir ensayos de 250 palabras o una carilla hasta de 6 páginas, 8 páginas, pero también, bueno, existen libros que se presentan en formato de ensayos y que son libros en sí que tienen por lo menos 100 páginas, 120 páginas, etcétera, etcétera, pero nunca tan extenso, ¿verdad? Como por ejemplo sería un tratado. Es decir, si nosotros hablamos de un tratado, es decir, tratado sobre macroeconomía, tenemos que esperar que no va a ser una obra corta, va a ser una obra súper rigurosa, súper profunda y súper extensa. En cambio, en el ensayo generalmente se caracteriza por ser breve. Otra cosa que caracteriza el ensayo académico es el porcentaje que existe entre lo que es el aporte personal y las citas bibliográficas. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, otros tipos de textos o investigaciones, como ejemplo monografías o tesis, estos tipos de textos se caracterizan por tener vamos a decir, o sea, son profusas las citas bibliográficas. ¿Sí? O sea, básicamente uno va conectando todo lo que son las citas, todo lo que dicen los libros, las obras, y suele ser invertido, es decir, suele ser un 80% de todo lo que son citas bibliográficas y un 20% de aporte personal. En cambio, en el ensayo es totalmente distinto, es decir, se espera, esto es generalmente, ¿verdad? Lógicamente cada tipo de revista tiene su manera, por ejemplo, la revista jurídica de la Católica, creo que, bueno, exigía un 60% de aporte personal, ¿verdad? Hay un 40 citas bibliográficas o era un 50-50, es decir, no podía superar, bueno, creo que era 50%, ¿verdad? Que las citas bibliográficas no podrían superar las palabras del autor, ¿verdad? Eso depende, lógicamente, eh, de cada revista y sus exigencias. Pero el ensayo se caracteriza por tener mucho aporte personal, es decir, mucha reflexión personal, ejercer realmente el pensamiento crítico y sí, lógicamente también citas bibliográficas, pero no son la parte más importante de este tipo de texto. No sé si está todo claro, hay algún tipo de duda. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento si quieren profundizar sobre algo. O sea, la idea es hacerlo esto de manera amena y que nadie se quede con dudas. Bueno, conociendo lo que es el ensayo, vamos a pasar a cómo comenzar a escribir, ¿verdad? En realidad. Rodri, Yo antes de pasar a esa recomiendo, pregunta, ya tenemos, antes sí, a pasar a esa siguiente parte de la exposición, quisiera leer una pregunta que hizo una persona en el chat, sí, sin problema. que dice, buenas tardes, Rodrigo.
Tal como ejemplificaste el tema de la reelección, hay ambigüedades o conflicto de opiniones. Entonces, en la conclusión del ensayo se pretende imponer o aclarar verdades indiscutibles o admite apreciaciones personales como conclusión sobre el tema. Bueno, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, creo que es importante aclarar que no existen verdades exactas. Es decir, en el campo de las ciencias sociales son muchas veces convenciones, son maneras que nosotros vemos al mundo. Es decir, las personas que tienen que son de una corriente filosófica, por ejemplo, liberales, van a ver el tema de una manera totalmente distinta a personas que tienen, qué sé yo, otro tipo de apreciación filosófica respecto al mundo, ¿verdad? Entonces, en ciencias sociales no existen axiomas, no existen, vamos a decir, verdades indiscutibles. Yo por lo menos no lo veo así como sí existirían en otro tipo de ciencias, ¿verdad? En las ciencias exactas especialmente, ¿verdad? Uno nos va a poner a discutir de que 2 más 2 en realidad no es 4, sino que es 3,5, ¿verdad? Yo creo que en el campo de las ciencias sociales sí existen acciones, existen consecuencias también, pero en el ensayo lo que se pretende en realidad es más que exponer el punto de vista de otras personas, es exponer nuestro punto de vista. Es decir, yo elegí hoy hacer este taller sobre este tipo específico de texto que es el ensayo, porque es el texto que yo creo que más nos ayuda a nosotros a reflejar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? A ejercer nuestro pensamiento crítico y a presentar, vamos a decir, al mundo nuestro pensamiento, que yo creo que siempre podría, que tiene la virtualidad de aportar algo al mundo, ¿verdad? Es decir, coloquemos la importancia de lo que nosotros podemos aportar y dar las razones, ¿verdad? Uno puede decir, lógicamente en la Constitución, desde mi punto de vista, no se puede, vamos a este ejemplo, no se puede a través de la vía de la enmienda, ¿verdad? Y ahí empiezo a dar mis razones. ¿Por qué no se puede la vía de enmienda? Uno, tuvimos un pasado autoritario. Dos, cambiamos una constitución de la del 67 que justamente permitía la reelección de la enmienda, ¿verdad? Entonces cambiamos la constitución básicamente para prohibir esa vía y establecerla por la vía de la reforma. O sea, uno siempre, por lo menos el derecho, ¿verdad? Yo soy abogado, el derecho es argumentación. Si no es argumentación, es violencia. Es decir, uno no puede ir a imponer las cosas, siempre tiene que argumentar, ¿verdad? De eso se caracteriza el derecho y más otra vez la academia, ¿verdad? La academia siempre es respetuosa, vamos a decir, con los puntos de vista distintos, pero uno tiene que ser súper claro, desde mi punto de vista, en la conclusión que uno toma y en el partido que uno toma, ¿verdad? Yo escribí sobre el tema de la reelección presidencial y fui súper claro de que, bueno, rechazaba la vía de la enmienda como para establecer la vía de la reelección presidencial y yo creo que es la vía correspondiente en nuestra constitución es la reforma, ¿verdad? Y ahí doy mis razones y doy, vamos a decir, no solamente un análisis normativo, sino también sociológico, etcétera, etcétera. No sé si hay algún tipo de pregunta más o algún tipo de repregunta sobre el tema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que fue bien respondida la consulta de Mateo y al menos ahora no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Genial la pregunta, Mateus. Me parece siempre importante aclarar sobre eso. Por lo menos desde el punto de vista acá, bueno, cuando uno hace un discurso político, etcétera, etcétera, es otro tipo de presentación, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace, cuando uno ejerce, vamos a decir, una investigación académica, siempre se caracteriza por ser respetuoso, por no asumir verdades absolutas, ¿verdad? Sino, lógicamente, eh, vamos a decir, desafiar esas verdades que están impuestas también, preguntarnos por qué existen, etcétera, etcétera. Es decir, el abordaje académico es otro tipo de abordaje. Bueno, vamos a todo lo que es la redacción del ensayo. Esto lógicamente es basado en mi experiencia, es lo que a mí me sirvió y es lo que yo recomiendo siempre que me preguntan cómo empezar a redactar un ensayo. Yo recomiendo siempre hacer una lista de 5 posibles temas. Es decir, cuando no sabemos sobre qué escribir, ¿verdad? Salvo que ya tengamos súper definido el tema y es algo que demasiado queremos escribir, bueno, elijan ese tema, ¿verdad? Pero si no, si es que tenemos más voluntad, que vamos a decir claridad sobre exactamente qué es lo que nosotros queremos escribir, eh, mi recomendación es que hagan una lista de 5 posibles temas, ¿verdad? 5 posibles temas que a ustedes les intriguen,
temas de los cuales ustedes tengan dudas o les interese resolver. Y luego de eso, empezar a pensar, lógicamente, esos 5, empezar a averiguar, ¿verdad? Sobre qué podría haber más información, sobre qué, lógicamente, después también por el tema del tiempo, cuál podría ser más importante. Tenemos tiempo porque, por ejemplo, puede ser que nos llame la atención 2 temas distintos, pero para escribir sobre uno nos va a llevar muchísimo más tiempo que escribir sobre otro. Entonces, si tenemos el plazo, por ejemplo, en 1 o 2 meses que tenemos que presentar, lógicamente vamos a elegir el que podamos terminar de manera correcta en un menor plazo, ¿verdad? Entonces elegimos uno y siempre al elegir un tema uno tiene que preguntarse si el tema es original y si no solamente si es original, también si es útil, ¿verdad? Es decir, si es útil a nivel social. Esto básicamente es súper relativo, ¿verdad? Porque si nosotros queremos escribir sobre algo y por más de que existan muchos puntos de vista o muchos ensayos sobre el mismo tema, capaz lo que nosotros escribamos sea algo distinto, sea algo igualmente original. Segundo, y yo creo que esto es súper importante, es hacer un índice. Esto de hacer un índice básicamente es hacer el famoso mapa mental, ¿verdad? El brainstorm, y pensar cómo dividir nuestro ensayo. O sea, antes de comenzar a escribir, porque un gran miedo siempre es el tema el famoso miedo de la hoja en blanco. Es decir, nos sentamos frente a la computadora, vemos la hoja ahí en blanco y no sabemos por dónde empezar. Lo más fácil siempre es comenzar haciendo un índice, es decir, pensar en los posibles títulos que tenga nuestro tema, cómo vamos a estructurar nuestra obra. ¿Sí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, del impuesto inmobiliario. Si yo hablo del impuesto inmobiliario, bueno, tengo que analizar, por ejemplo, el aspecto tributario, es decir, cuál es el órgano, por ejemplo, que tiene que sancionar los impuestos. Entonces ahí voy averiguando y voy sacando mi conclusión de que es el Congreso, ¿verdad? El Congreso Nacional es el órgano que tiene que sacar que establece el impuesto inmobiliario como cualquier tipo de otro tributo. Después tenemos otros tipos de cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, si este impuesto inmobiliario hoy sirve para el desarrollo económico y social de nuestras ciudades y de nuestros países, ¿verdad? Es muy barato el impuesto inmobiliario. ¿Cuáles son los criterios que se toman para establecer el impuesto inmobiliario? Estos criterios están bien, están mal, podrían ser mejores, podrían ser más precisos. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en otros países, etcétera? O sea, todo eso, toda esa manera en cómo nosotros estructuramos un tema, eso pueden ser posibles títulos y lo principal es empezar a poner eso, ¿verdad? Hacer un índice, es decir, análisis normativo, análisis por ejemplo, análisis comparado que tienen en otros países, análisis de la capacidad económica de la población, análisis del derecho de la propiedad privada, es decir, el derecho a la propiedad privada es absoluto o tiene algún tipo de función económica y social, como dice nuestra Constitución. ¿Qué significa que esa propiedad privada tenga una función económica y social? ¿Es justo que la gente tenga baldíos y que esos baldíos, por ejemplo, no produzcan nada? ¿Eso es bueno para la economía, es malo para la economía, etcétera, etcétera? Es decir, todos esos temas que nosotros podríamos abordar, que podríamos investigar, son posibles títulos, lógicamente, y lo mejor es hacer un índice de estos posibles títulos. ¿Y por qué es importante esto? Porque tiene conexión con esto que está acá, que es el tercer punto, ¿verdad? Que es escribir reflexiones y pensamientos y no dejar escapar las ideas sin importar un orden. Lastimosamente nuestra mente no tiene la capacidad, cuando nosotros estamos investigando un tema, de que todas las ideas que vienen a nuestra mente vengan de manera ordenada. Es decir, no porque nosotros tengamos que hacer un ensayo que se divida en introducción, desarrollo y conclusión, no siempre esas ideas van a venir en un mismo orden. Es decir, las ideas suelen venir siempre de manera desorganizada. Y si nos vienen a nosotros de manera desorganizada y tenemos nuestro ensayo o el esqueleto de nuestro ensayo desorganizado, entonces lógicamente nosotros no vamos a poder aprovechar esas ideas. Si nosotros tenemos ya dividido nuestro ensayo, ¿verdad?, en distintos títulos, cuando nos vengan, por ejemplo, ideas sobre un título que nosotros vamos a tocar,
Entonces, todas esas ideas y todo eso que o sea, por ejemplo, leímos un artículo en las noticias y nos llamó la atención, eso puede ser útil para este título, es decir, para este apartado del ensayo. Entonces, vamos eh, escribiendo ya dentro de cada apartado de modo que no se pierdan, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos el documento en blanco y vamos escribiendo nuestras ideas de manera desordenada, después unificar y que tenga una cadencia, ¿verdad? Un ritmo, vamos a decir, lógico, va a ser muy, muy difícil, ¿verdad? La edición del ensayo va a ser muy difícil. Entonces, el primer momento, el primer tiempo que nosotros tenemos que invertir es en estructurar nuestro ensayo. O sea, no tanto empezar a escribir ya el ensayo, sino comenzar a estructurar. Cuando nosotros tengamos una estructura básica, porque esa estructura lógicamente va a ir cambiando. Nosotros podemos organizar en más títulos, más subtítulos, más capítulos, etcétera, etcétera, pero con una estructura básica sobre cómo nosotros tenemos que abordar el tema, siempre es importante decir qué es lo que nosotros primero tenemos que averiguar, qué es lo segundo que nosotros tenemos que averiguar, qué es lo tercero que nosotros tenemos que averiguar para llegar a la conclusión. Es decir, cómo nosotros estructuramos nuestro ensayo para ir respondiendo esa interrogante que nosotros estamos tratando de responder. En cuanto al título principal del ensayo, generalmente el título no indica la respuesta final del ensayo. Es decir, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, si la enmienda es, vamos a decir, un mecanismo para establecer la reelección presidencial, nosotros lo mejor no es poner prohibición de la enmienda como para establecer la reelección presidencial, porque ahí al lector nosotros ya le estamos dando la respuesta. Es decir, deja de ser interesante para todas aquellas personas que no estén muy interesadas en saber las razones por qué no es, vamos a decir, el tema, o sea, no es la reelección, la enmienda, por ejemplo, el mecanismo para establecer la reelección presidencial. Entonces, siempre es mucho mejor proponer un título más neutral, más objetivo y que el autor pueda conocer el resultado de esa pregunta recién en la conclusión. Pero esto lógicamente es relativo, es súper relativo. Es decir, si uno quiere asumir desde el principio y asumir su posición, no hay ningún tipo de problema con indicar la respuesta final del ensayo en el título principal. No existe ningún tipo de problema. Digo, lo que generalmente se hace es no indicar la respuesta. Bueno, lo segundo para redactar ensayos es escribir las reflexiones y pensamientos y no dejar escapar las ideas sin importar el orden. Es decir, si nosotros desde el principio nos imponemos que tenemos que escribir sobre un orden, con un orden, nos vamos a anular. Nos vamos a terminar sí o sí por anular, porque como les dije, nuestra mente lastimosamente no tiene esa capacidad de generar esa información, las reflexiones de manera así ordenada como nosotros queremos, sino que vienen por todo tipo de aspectos. Es decir, hoy me pueden, justo encontré respuestas sobre un tema que yo voy a abordar recién al final del ensayo y no al principio. Entonces es súper importante que no dejemos pasar eso y vayamos siempre escribiendo. Y bueno, después está todo lo que es, siempre leer es súper importante, es decir, leer, consultar, entrevistar, reflexionar y cuestionar. Es decir, muchas veces nos pasa que nosotros tenemos una idea sobre un tema y luego de investigar nos damos cuenta que no era así como nosotros pensábamos. Eso es totalmente normal. Si nosotros comenzamos ya con la idea y no estamos abiertos a que nuestra conclusión pueda cambiar, entonces realmente no estamos ejerciendo el ensayo. Es decir, no estamos explorando académicamente un aspecto, sino estamos haciendo cualquier otra cosa. Es decir, siempre uno tiene que estar abierto y leer otro tipo de puntos de vista. Incluso los puntos de vista distintos pueden enriquecer nuestra teoría, pueden enriquecer nuestra visión sobre el asunto, ¿verdad? Señalando, tal persona dijo esto, pero esa persona realmente no tuvo en cuenta esto, se equivocó. Esto que dice tal persona es un peligro a esto que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Pero no por eso tiene que dejar de ser la mejor opción de política pública, etcétera, etcétera. Entonces siempre es muy importante leer, no solamente aquellas cosas que apoyan nuestra tesis, sino también leer aquellas cosas que desafían nuestra tesis, ¿verdad? Consultar, entrevistar a personas que pudieron haber tenido, vamos a decir, experiencia, que tuvieron experiencia sobre lo que nosotros estamos investigando
y mucho tiempo para reflexionar. Es decir, no estar todo el tiempo con la computadora, con el celular, leyendo, es decir, darnos también un espacio para estar nosotros solamente solos, reflexionar, ¿verdad? Sobre las cosas que nosotros estamos escribiendo, al manejar, no sé, al caminar, al hacer cualquier tipo de cosa. Y lógicamente después cuestionar nuestras propias ideas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros leemos tenemos que cuestionar lo que nosotros estamos diciendo. Esto tiene, ¿cuál es el punto de vista de lo que nosotros estamos diciendo? Esto que nosotros estamos proponiendo tiene peligros, ¿cuáles son esos peligros? ¿Cómo a mí me podrían refutar lo que yo digo? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y luego es sentarse y escribir. Esto de escribir significa hacerse de un tiempo durante el día para escribir. Háganse de, no sé, 1 hora al día para sentarse frente a la computadora, para leer y para escribir. Si ustedes no hacen eso, un ensayo nunca se va a escribir y nunca va a ser publicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno necesita dedicar ese tiempo para hacer eso. Bueno, y lo último es ordenar, es decir, el tema del orden, siempre preocúpense por dejar al último momento. El orden, vamos a decir, final del ensayo. La estructura es siempre es lo más importante. Esa estructura básica es importante. Pero luego ordenar para que quede publicable, ¿verdad? Y editar es lo último que nosotros tenemos que hacer. Sí o sí, lo último. No nos anulemos porque no parece totalmente ordenado o porque no parece, vamos a decir, más que un borrador. Una vez que nosotros ordenemos y editemos toda nuestra obra, ¿verdad? Y bueno, ya corregidos todos los errores ortográficos, las lógicas, etcétera, etcétera. En nuestro ensayo, entonces, yo creo que siempre es mejor pedir a un tercero que lo lea. ¿Por qué? Porque este tercero, cuando lee, se puede dar cuenta de errores que nosotros no vimos, es decir, que nuestra mente ya borró de tantas veces que nosotros leímos nuestro ensayo. Hay errores que nosotros simplemente ya no leemos, es decir, nuestra mente ignora esos errores. Entonces, darle a un tercero ayuda a que esos errores sean encontrados, no solamente de errores de ortografía, sino también errores de lógica, de cómo nosotros pensamos, porque a veces puede ser que pase que nosotros estemos sepamos ya la respuesta y la razón que nosotros damos, entonces para nosotros es súper lógica que indica esa respuesta, pero para un tercero capaz que no, es decir, para un tercero que nunca pensó en el tema, que capaz no tiene ningún tipo de idea previa sobre el tema, lee y le parece de que, bueno, esa razón que vos pusiste no estás realmente apoyando con razones para convencer al público, ¿verdad? Y lógicamente después es pasar un tiempo y volver a leer para la edición final. Es decir, escribamos siempre con tiempo si se puede, dejemos pasar una semana, 15 días y ahí volvamos a darle una lectura y ahí recién hagamos esa edición final como para enviar a publicación. Regi, no sé si hay algún Rodrigo, tipo de pregunta. yo tengo una pregunta, Albert. ¿Cómo, esto en tu experiencia, verdad? No sé si va a haber algún backup técnico para responder esto, pero sí me interesaría saber cómo te manejas vos en esto. ¿Cómo te organizas vos en torno a los plazos? En el sentido de que todo se puede profundizar más y muchas veces pasa, en mi experiencia al menos, que como que se profundiza demasiado algo que está, digamos, que está en la fase inicial y después como que se hace apresurado el desarrollo del trabajo entero porque uno no calcula bien cuánto es lo que hay y siempre que va dando un paso más ve que hay mucho más por explorar. ¿Cómo vos te manejas con eso? Sabiendo que tenés un plazo de 1 mes, 2 meses o no sé cuánto, o sea, decime cuánto es el plazo ideal para redactar un ensayo. ¿Cómo vos manejas ese tema? Bueno, para mí, cuando uno es estudiante, lógicamente tiene mucho más licencias, ¿verdad? Cuando uno es estudiante se espera de que uno no sepa todo. Ahora, cuando uno es profesional tiene otro tipo de presión. Para un profesional yo diría que el plazo prudente es 1 año, así como suena. Es decir, 1 año, no seamos tampoco tan exigentes con nosotros, es decir, no escribamos, no tengamos la meta de escribir sobre 3 temas distintos en 1 año. Escribamos, vamos a empezar por un tema en 1 año. Es decir, pónganse ese plazo, pónganse ese objetivo, que cada año ustedes tengan que escribir
algún tipo o publicar algún tipo de ensayo. Ese plazo va a estar súper bien. Ahora, siempre parece que uno necesita más tiempo. Como dice Borges, nosotros publicamos porque si no vamos a pasarnos la vida corrigiendo borradores. Eso es absolutamente verdad. A eso me refería. Yo hoy leo las cosas que escribí y hay miles de cosas que yo digo, "Pf, lo que yo escribí era una boludez, ¿verdad? Digo, qué boludo fui. Y mira cómo se me pasó de vista esto, qué sé yo. Pero siempre hay cosas rescatables. Es decir, escribir también es un ejercicio. Mi primer ensayo habrá sido un desastre. Yo lo leo ahora y no sé, lógicamente no es como el último ensayo que escribí, ¿verdad? Uno va ejerciendo, porque es un ejercicio finalmente. Escribir es un ejercicio como mil otras cosas, es decir, como el ejercicio físico o como uno aprende, cuando uno aprende a jugar fútbol, tenis, etcétera. La primera vez que lo hace, nunca lo hace de la mejor manera, pero uno tiene que ejercitar eso, ¿verdad? O sea, escriban y que la falta de experiencia no sea jamás un obstáculo, ¿verdad? Estén en primer año o estén en último año. Es decir, cuando estén en primer año, no digan, no, yo necesito tener más conocimiento como para escribir. O sea, siempre uno va a esperar tener más conocimiento, siempre uno va a esperar tener más tiempo, pero lo ideal es siempre animarse a hacer ese intento, ¿verdad? A sentarse en la silla por lo menos una hora al día, a investigar sobre el tema y a ponerse a escribir. Y para eso es muy importante delimitar también hasta dónde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Porque la profundidad que nosotros podemos darle a un tema es infinita, o sea, es literalmente infinita. Nosotros estamos escribiendo sobre algo, ¿verdad? Y hoy puede pasar un acontecimiento político importante, tanto en el campo económico como el derecho o algo nuevo, y bueno, y así va, y siempre vas a corregir borradores, nunca vas a publicar nada, ¿verdad? O sea, siempre es importante delimitar hasta dónde nosotros queremos llegar y darnos un plazo y animarnos a publicar, ¿verdad? Lógicamente no es perfecto, desde la ciencia, eh, y tampoco tengamos miedo a cambiar de opinión, ¿verdad? No es tan así como nadie sobrevive al archivo, o sea, no son las redes sociales. Uno se espera, o sea, a mí, por ejemplo, no me llama la atención cuando un autor cuando cambia de posición y argumenta ese cambio de posición. Ahora, cuando cambia de posición sin argumentar y sin explicar, bueno, eso sí es sospechoso, ¿verdad? Es decir, uno a veces se adapta a lo que uno quiere, entonces, bueno, ahí se nota bien de por qué uno propone un tema y le da una solución y después propone el mismo tema y le da otra solución cuando es por conveniencia, ¿verdad? Pero cuando es superándose perspectivas que uno tuvo, siempre es importante explicar, mira, yo pensaba esto, pero hoy me di cuenta que esto no es así debido a que yo no analicé este aspecto, este aspecto, este aspecto. Ahora, un tiempo mínimo yo diría un mes. O sea, un mes sería lo mínimo que uno se daría, ¿verdad? Para escribir algo. Yo creo que algo realmente bueno, ¿verdad? Y el plazo máximo sería un año. Y un ensayo por año para mí sería lo ideal, Albert. Buenísimo. Gracias, Rodrigo. Cuando quieras. Genial también la pregunta de Albert. Bueno, después también cada uno tiene su manera de ver qué es lo que le funciona. Ahora, hay personas que necesitan esa presión del plazo, ¿verdad? Bueno, tengo que entregar en 2 meses, entonces se ponen los 2 meses y se escuerean y se ponen a escribir, ¿verdad? Mi estilo por lo menos es distinto. Yo desarrollo los temas súper lento, incluso al mismo tiempo tengo desarrollado unos 20 temas y después voy cerrando, ¿sí? O sea, voy eligiendo, eso es muy importante también cuando uno quiere escribir. O sea, uno tiene que tener en su computadora, en su celular, en el blog de notas, etcétera, algún documento que ya temas para escribir, ¿verdad? Hoy que nos llame la atención, que tengamos un punto de vista y podamos escribir eso, ¿verdad? En un documento y que eso no se pierda. Entonces, cuando nosotros queremos escribir algo, nos remitimos a ese documento y digo, ah, mira, estas cosas a mí me parecieron interesantes y sí, son realmente interesantes. Voy a elegir esta y voy a escribir. Hoy yo tengo abiertos, no sé, unos 20 temas que quiero escribir y de repente no sé, se me cruza algo que es importante para ese tema y como ya tengo organizado en un documento cada tema, entonces voy agregando, ¿sí? Eso me permite, o este año, por ejemplo, escribir más que un tema. Bueno, después nos vamos a todo lo que es decir, ya vimos lo que es la redacción del ensayo. Insisto en que una técnica súper práctica y que funciona es hacerla del índice. Es decir, hacerla del índice para estructurar nuestro trabajo y para que nuestras ideas que vienen de manera ordenada
se materialicen en el documento, sí, ya de una manera más ordenada. Bueno, luego nos vamos a todo lo que son las fuentes bibliográficas, es decir, qué nosotros necesitamos para apoyar, cómo informarnos, qué tenemos que leer, dónde podemos encontrar estas lecturas, cómo tenemos que visitar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros buscamos legislación, siempre una página recomendadísima es la Biblioteca de Archivos Nacionales del Congreso Nacional, ¿verdad? Ahí en el bacn.gov.pi, ahí básicamente están todas las leyes publicadas y también está después lo que es la Gaceta, ¿verdad? El SILPI, que es información, ahí van a encontrar información sobre proyectos de leyes. Es decir, si ustedes quieren remontarse a los antecedentes de una política pública, de algún tema que van a escribir, entonces se van al SILPI, ¿verdad? silpi.congreso.gov.pi o la app Legislativo PI, y ahí van a tener información sobre los proyectos de ley. Es decir, no solamente sobre el texto de ley, sino sobre el anteproyecto, sobre la fundamentación de por qué se presentaron los proyectos de ley, cuáles son los antecedentes, en qué artículo de la Constitución se basan, qué legislación van a derogar, etcétera, etcétera. Eso, todo ese tipo de información se encuentra en los proyectos de ley. Ahí pueden ver también, vamos a decir, las opiniones de las comisiones, las opiniones y los dictámenes de las comisiones y profesionales, ¿verdad?, sobre algún tipo de legislación que se estaba analizando, etcétera, etcétera. Luego, para lo que es doctrina, todo lo que sean los libros, las revistas académicas, los artículos, yo recomiendo estas herramientas. Hay uno que se llama Directory of Open Access Journals. Ahí van a encontrar todas o sea, una lista, es como un índice de revistas que son de acceso libre. Es decir, ustedes no van a estar pirateando lógicamente por leer esas revistas, esos artículos, porque son de acceso libre, entonces uno puede citar, puede leer de manera totalmente libre. Y hay muchísimos. O sea, para economía hay muchísimos, para derecho también hay muchísimos. Luego está el SICO, ¿verdad?, que es el Centro de Información Científica del CONACYT. Esta es una herramienta que el gobierno nacional paga, ¿verdad? Anualmente paga, creo que un buen monto, y eso vos te puedes crear ahí un perfil y tenés acceso a bibliotecas de la Universidad de Oxford Press creo que es, y otros tipos de bibliotecas virtuales súper importantes. Es decir, hay miles y miles de libros, artículos, no sé. El problema ya es que hay demasiados con el SICO, ¿verdad? Uno se crea un perfil y puede utilizar esa información. Es decir, el CONACYT paga la suscripción a esta biblioteca para que nosotros, ciudadanos paraguayos, tengamos acceso. Así que si no lo hace nuestra universidad, el CONACYT sí lo hace. Luego está la Fundación Dialnet. Ahí, por lo menos en Derecho, no estoy seguro si en Economía, pero creo que sí. Ahí hay libros y textos, especialmente en todo en español. Es decir, no solamente van a encontrar en inglés, sino ahí va a ser solamente en español. O sea, en las otras uno encuentra en todos los idiomas, ¿verdad? En italiano, en inglés, en español, etc. Pero en Fundación Dialnet ahí van a encontrar solamente en español, y hay muy buenos artículos, ¿verdad?, de fuentes confiables. Después está Cielo también, ¿verdad?, el Scientific Electronic Library Online, que es el cielo.org. Ahí van a encontrar también artículos que lógicamente ya están indexados, es decir, que eso significa que tienen algún tipo de proceso de verificación de que lo que se publica es algo bueno, ¿verdad?, que asegura una cierta calidad de ese artículo que nosotros vamos a consultar. Y también luego las revistas científicas, ¿verdad?, ya sea el de la revista jurídica de la Católica, la del SODEU, la del Club de Economía, o sea, todos esos son asuntos importantes y fuentes importantes como para poder leer sobre los temas que nos interesan y lógicamente citar. Ahora, muchas veces los libros se escriben, vamos a decir, abordando siempre asuntos mucho más generales, ¿verdad? Mucho más generales. En cambio, las informaciones y las publicaciones que nosotros encontramos en las revistas científicas, siempre vamos a tener un acceso sobre abordajes mucho más actuales. ¿Por qué? Porque las revistas se publican de manera anual, mensual, ¿verdad?, semestral, etcétera, etcétera. Es decir, para temas actuales, para información actual, siempre es mejor elegir revistas científicas, ¿verdad? Y para temas específicos también, ni qué decir. Luego, otra herramienta importante de investigación,
lo constituye el portal de acceso a la información pública, ¿verdad? Nosotros como paraguayos, es decir, todas las personas tienen el derecho de acceder a información pública del Estado. Esto es algo que nosotros tenemos que ejercer y es súper útil a la hora de investigar y es súper útil a la hora de citar fuentes confiables. Yo, por ejemplo, hace poco escribí un ensayo sobre todo lo que fue la situación del COVID y los poderes del Estado. Y, por ejemplo, hay cosas que uno no encuentra publicadas. Es decir, yo encontré solamente hasta el mes de julio la cantidad de personas que fueron imputadas por violar la cuarentena y la cantidad de personas que fueron, eh, vamos a decir, que se les retuvo el vehículo, ¿verdad? También por violar la cuarentena. Entonces, esa información yo solamente la encontré actualizada en la página del Ministerio Público hasta agosto, pero a través de este portal yo solicité información al Ministerio Público y le solicité así, bueno, quiero que me envíen el número de las personas que fueron detenidas, el número de las personas que fueron imputadas y el número de vehículos retenidos durante la pandemia por violación al decreto presidencial. Y me enviaron, es decir, en menos de 15 días a mí me enviaron esa información y yo utilicé esa información como una fuente ultra confiable, ¿verdad? Para mi artículo. Es decir, confiable desde el punto de vista que viene de una fuente oficial, ¿verdad? Que no es que viene de un artículo periodístico, sino que viene de una misma fuente oficial y es una información súper específica que nosotros podemos pedir ahí. Así que si sabemos que hay información del Estado, que tiene que saber del Estado y que no está publicada, siempre es importante entrar a ese portal, solicitar la información pública, es súper fácil y la mayoría de las veces responden en el plazo de 15 días hábiles. Después están otras fuentes que son súper interesantes, como son redes sociales, donde los autores comparten, ¿verdad? Donde uno puede descubrir y debatir investigaciones, hacer los académicos, los profesores, los profesionales suben sus artículos a estas redes. Una es el ResearchGate, ¿verdad? Uno se crea un perfil y tiene acceso e incluso hay profesores que tienen ahí su perfil y citan, por ejemplo, ustedes encuentran un artículo pero no encuentran en una revista. Capaz le puedan encontrar al autor de ese artículo en Academia o tanto en ResearchGate y ustedes le pueden solicitar incluso ese artículo. O sea, yo muchas veces solicité artículos que yo no encontraba a los mismos autores y los autores sin problema envían esos artículos. Es decir, nos envían a nosotros porque nosotros les pedimos. Después está también academia.edu. Este es un sitio súper bueno, donde los investigadores suben sus investigaciones o artículos y se encuentran muchísimo. Es decir, realmente en Internet hay demasiado. Incluso ya es un problema porque ya hay demasiada información, demasiado artículo, demasiadas cosas. Y bueno, y en el ámbito del derecho, siempre cuando nosotros estemos buscando jurisprudencia, está la página de la Corte y Suprema Justicia Nacional y también el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es súper importante para todo lo que es criterios sobre cómo se interpretan los derechos humanos y cómo el Estado ejerce, vamos a decir, su poder frente a estos derechos. Es decir, ahí sí existen criterios súper desarrollados, información súper buenas que capaz todavía nuestra Corte no se caracteriza por tener. Bueno, después hay otras herramientas de consulta que no son, vamos a decir, académicas propiamente de nuestras materias, pero siempre son indispensables. Es decir, uno, cuando tiene algún tipo de duda de algún tipo de palabra, siempre tiene que consultar al diccionario de la RAE, ¿verdad? El diccionario de la lengua española, dlrae.es. Ahí están todas las palabras, es súper fácil de usar. Y hay una herramienta que a mí me es bastante útil cuando nosotros tenemos dudas de ortografía y gramática. Es decir, usamos una coma antes de la palabra sino, sí o no. Hay que utilizar una coma antes de poner pero, o sea, qué palabra tenemos que utilizar, etcétera, etcétera. Hay una fundación del español urgente, se llama que es Fundeu, que es financiada por el banco BBVA y ahí se publican muchísimas dudas que la gente tiene. Es decir, y es respondida por personas que manejan la lengua súper, súper bien. Así que si tenemos algunas dudas sobre ortografía y gramática, les invito a conocer lo que es fundeu.es, que es una página buenísima.
Y bueno, ¿quién no utilizó alguna vez Wikipedia? ¿Quién no leyó algún tema en Wikipedia? ¿Eso está mal? ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero no utilicen el artículo Wikipedia. O sea, el artículo publicado en Wikipedia no es útil porque eso cualquier persona puede editar, ¿verdad? Sin ningún tipo de rigor. Ahora, Wikipedia a veces es muy interesante cuando uno va a las fuentes, va a las referencias. O sea, en Wikipedia nosotros podemos encontrar artículos, libros, súper, súper interesantes cuando vamos a la fuente y vamos a las referencias. Y después existen otras enciclopedias que son sí mucho más rigurosas y donde las cosas que se publican están publicadas por profesionales, ¿verdad? Reconocidos. Y una de ellas, por ejemplo, es la enciclopedia Herder, se llama. Es una enciclopedia de humanidad y ciencias sociales. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar algún tipo de concepto, ahí lo mejor sería irse a este tipo de enciclopedia. Es decir, no buscar ya en un diccionario la palabra, sino buscar en una enciclopedia especializada en humanidades y en ciencias sociales. Un ejemplo es la enciclopedia, la Herder, y ahí van a encontrar muy buenas definiciones. Bueno, y lo más importante es cómo citar, ¿verdad? Nunca se olviden de citar. Es decir, todo aquello que ustedes escriban y que provenga no de su aporte personal, sino de algún tipo de autor, no se olviden de citar. ¿Por qué? Porque si uno no cita es plagio. Y no hay nada más grave que el plagio cuando se trata de publicar investigaciones. O sea, no hay nada más deshonroso y nada más grave que el plagio. ¿Verdad? Uno tiene distintas maneras de citar, es decir, uno puede citar algo de manera literal o uno puede rescatar una idea y parafrasear, es decir, citar y escribir con nuestras propias palabras eso que un autor ya lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo citar? Eso, bueno, eso depende ya de cada revista en la cual nosotros querramos publicar, ¿verdad? Algunas utilizan las normas APA, que son muy difundidas y son súper utilizadas, las normas Chicago, y hay otros tipos de normas. Están creo que hay Oxford, etcétera, etcétera. Una herramienta que descubrí hace poco y me pareció súper útil es esta que está acá, que es un generador APA, es decir, uno entra a la página web y te pregunta el título, el año que se publicó, uno va rellenando como un formulario esa información y esta página te hace la cita, es decir, te hace la cita así tal cual debe ser, te ordena. O sea, eso muchas veces es lo más, vamos a decir, rompebolas de un artículo, cuando uno tiene que citar así tal cual o no sabe qué orden seguir. Esta página, este generador APA, www, ¿verdad? Script, no sé cómo se lee esto, script.es, ahí te genera la cita APA. E incluso uno puede ir agregando todas las citas y al final copiar, vamos a decir, toda la bibliografía y pegar en su ensayo. Es súper útil. Y también recordar, ¿verdad?, que uno no solamente puede citar libros, uno cita todo, es decir, absolutamente todo uno puede citar. Uno puede citar entrevistas orales que le hace a una persona, es decir, yo me puedo ir a la corte y digo, le pregunto a un funcionario ahí en la corte, le digo, ¿se presentó algún tipo de acción de inconstitucionalidad contra estos decretos que restringen derechos durante la pandemia? Y como esa información no está publicada, yo podría preguntar a un funcionario y el funcionario me puede decir que no, ¿verdad? Porque ¿quién mejor que él va a saber eso que trabaja ahí? Entonces yo puedo poner esto, no se presentó ningún tipo de acción hasta octubre del 2020 basado en entrevistas que se realizaron a funcionarios que trabajan en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, uno cita absolutamente todo. Porque a veces no basta con poner, no se presentó nada. Bueno, pero ¿en qué te basás vos para decir que no se presentó nada? O sea, ¿en qué te apoyás? ¿De dónde sacaste la información? ¿Pediste información pública? ¿Hiciste una entrevista? ¿Te fuiste hasta ahí? Etcétera, etcétera. Es decir, no solamente se citan libros, sino también uno cita artículos, puede citar noticias, videos que ven en YouTube, puede citar conferencias, pueden citar clases que ustedes tienen con sus profesores en la universidad o en algún diplomado, etcétera, entre otros. Y otra herramienta súper útil que yo encontré que es para cortar links, por ejemplo, cuando nosotros queremos citar algún tipo de noticia y cuando nosotros citamos la noticia, el link es larguísimo, ¿verdad? Porque generalmente el link
tiene el título del artículo, se hace largo, entonces uno entra a bit.ly.com, pone el link y esto, o sea, esta página web te acorta ese link para que entre de manera mucho más elegante y mucho más ordenada. Bueno, eso fue todo, así que si tienen preguntas, más que bienvenidas. Espero que haya sido útil la exposición, espero que haya sido clara. Si después quieren también la presentación, les puedo pasar sin problema. Muchísimas gracias, Rodrigo, realmente excelente. Y te juro que cada año que escuchamos, los que escuchamos varias veces ya un taller tuyo, sigue siendo muy útil para nosotros, porque de verdad es una práctica que tenemos que hacer constantemente y sobre todo para los que estamos con esta intención de escribir, con esta intención de aportar algo a nuestra facultad, a nuestra universidad, ¿por qué no a nuestra sociedad misma? Así que es súper importante. Justamente eso también te iba a preguntar si nos podrías pasar el PowerPoint, porque me están pidiendo ya también si eso va a estar disponible para los participantes y todo eso. Desde de parte de la revista Jurídica, al menos muchísimas gracias por tu entrega, por tu tiempo y por tu experiencia, ¿verdad? Realmente sos alguien a quien admiramos bastante y es un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, Regi, por tus palabras. No sé si también, no sé si hay preguntas, dudas de parte del público. Creo que es importante también dejar un poquito de espacio, animar un poco a que hagan sus preguntas. Si es que algo no le quedó claro, este es el momento, ¿verdad?, de consultar. Si es que no pudieron anotar algo, me avisan, vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de problema. Así que, más que bienvenidos. Si los que quieren pueden preguntar a viva voz o pueden escribirlo y yo leo las preguntas sin problema. Vamos a dejar unos minutitos antes de cerrar. Desde el club también quería agradecer, ¿verdad?, por la participación, por la predisposición de estar presentando este taller, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque es una iniciativa particularmente del Club de Economía para este año, una propuesta que estuvimos teniendo, algo que queremos incentivar es la parte investigativa, ¿verdad?, de los alumnos. Yo creo fuertemente de que nosotros, los universitarios, los estudiantes, principalmente carreras como Derecho, Economía, como alumnos deberíamos propulsar la investigación y digamos que las investigaciones, los ensayos, artículos sean un aporte para la sociedad, ¿verdad? Que podamos contribuir de esta forma informando a las demás personas, así como comentaste al principio. Es algo frecuente en demás universidades, pero es tan común y lamentable, ¿verdad?, que llegas en un cuarto, quinto año de la carrera de Economía y te encontrás con personas que nunca redactaron, nunca escribieron, nunca hicieron una investigación económica siquiera. Y esto desde el club hicimos el lanzamiento de nuestra página web, ¿verdad?, hace poco, y estamos allí queriendo generar justamente este espacio y fue muy oportuno la organización de este taller para que la gente tenga un know-how y que para posteriormente puedan redactar a la página y que tengan, digamos, una base, ¿verdad?, bien fundamentada para poder estar redactando y así los alumnos tener una contribución activa y real en la sociedad. Entonces, de mi parte, muchas gracias y muy, muy interesante todo. Gracias, Camilo, por tu palabra y mucha fuerza para lo que se viene. Rodrigo, si es que no hay preguntas, yo creo que es porque fue muy claro y en mi opinión particular creo que fue clarísimo y demasiado enriquecedor. De verdad, creo que en la facultad, creo que en las mallas curriculares está esta materia, creo que se llama Introducción al Conocimiento Científico, algo así le llaman a lo que se supone que debería enseñarnos esto, pero creo que esto es mucho más práctico y realmente me enseñó y me dio muchas más herramientas de lo que me dio la facultad. Así que también gracias por tu tiempo, un sábado, y por brindarnos tu experiencia, que muchas veces es algo que la gente guarda medio con celo su experiencia y valoramos demasiado que estés abierto a darnos todos los tips que te sirvieron.
Así que realmente en nombre de la SODEUC y creo que de las otras instituciones también te agradecemos muchísimo. Quiero instarle a todos los participantes a que aprovechen que hoy en la Universidad Católica creo que es algo que antes no podíamos decir con tanta confianza. Tenemos mucho espacio para escribir. Antes estaba solamente la revista jurídica El Seduc, que es algo demasiado icónico para la Universidad Católica. Creo que tiene ya entre 25 y 30 años de excelencia en los artículos. Y hoy también tenemos la revista económica del Club de Economía y también tenemos las revistas de la SODEUC, que me voy a aprovechar el espacio para anunciar que en julio vamos a lanzar la primera revista de artículos científicos, o sea, ensayos, digamos, con todas las formalidades que se presentan en otras revistas, que va a versar obviamente sobre derecho y economía. Ya tenemos artículos, ya se está haciendo la edición luego y vamos a lanzar, ¿verdad? Así que les instamos, y también está el magazine y la página web, así que les instamos a que aprovechen estas herramientas que nos dio hoy Rodrigo y que realmente hagamos una mejor universidad y a la par que nos hagamos mejores estudiantes y profesionales, ¿verdad? Así que yo creo que con esto podemos cerrar. Veo que coinciden conmigo en que fue muy claro y no hay preguntas. Así que muchas gracias a todos por participar y una vez más gracias a Rodrigo, ¿eh? Muy bueno, muchas Ahí gracias, sí Ale, veo que hay una por... pregunta, Rodri. Al Ah, final, bueno, ok. genial, genial, genial. Me alegra que no haya sido tan claro, ya pensé que era muy aburrido. Dice, la pregunta es, nuevamente de Mateus, dice, ¿el desarrollo del ensayo es esencialmente argumentativo o también puede ser informativo o expositivo? Bueno, el ensayo, o sea, el tipo este de texto, el ensayo muchas veces se caracteriza por ser muy argumentativo. Es decir, ¿por qué? Porque uno necesita mucho aporte personal, ¿verdad? Ahora, existen publicaciones que te dan un poco más libertad. Es decir, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la revista jurídica de la Católica, que te dice, tu aporte personal tiene que superar la cita bibliográfica. Entonces vos puedes hacer hasta un 51% si aporte personal. Genial. Entonces, la otra mitad podría ser más citas bibliográficas, más exposición, cosa que es distinta cuando uno hace una monografía, un artículo, ¿verdad? Es mucho más, vamos a decir, más citar datos, más presentar información de manera organizada que presentar tu pensamiento crítico, que es lo que más se ejerce y se transmite en un ensayo. No crean que escribir es tan aburrido como esta presentación. O sea, es pega mucho más, ¿verdad? Y después te ayuda a tener un conocimiento mucho más profundo sobre una materia. Es una manera muy buena, ¿verdad? De profundizar a lo que a nosotros nos guste. Buenísimo, gracias Rodrigo. Yo creo que si no hay más preguntas podemos ir liberándote, Rodrigo, y no seguir acá molestándote y también podemos ir digamos, tener un momento ya más de ocio en el sábado. A menos que haya otra pregunta, pero creo que no hay. Así que gracias Rodri por todo y también a todos los participantes. Nos vemos en el próximo evento de nuestras instituciones. Gracias a usted y a las órdenes para lo que necesiten siempre. Fuerza. Dale, dale, gracias Rodrigo. Nos vemos. Dale, chao, chao. Chao, chao.